Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Alex y hoy podríamos estar ante la última oportunidad de volatilidad para Bitcoin durante este año 2023. Así que te voy a explicar qué es lo que vamos a ver durante la jornada, por qué tenemos que tener esa alerta y qué es lo que podemos esperar también de Bitcoin durante hoy y lo que resta de año. Bueno, después de que Bitcoin rechazara los 18.500 hace ya unos días, parece que ha vuelto a entrar en el mismo proceso de rango en el que estaba semanas atrás. Pues bien, hoy podría cambiar todo, ahora veremos por qué. En este vídeo te voy a comentar qué es lo que esperar del calendario económico, cuáles son las noticias de última hora de esta jornada y también hablaremos de cuál es la situación actual de Bitcoin, Nasdaq y DXY. Sabéis que son los tres activos más importantes que considero que deberíamos estar controlando. Entonces, empezando por lo primero, en cuanto a calendario, ya podéis ver que la noticia importante, hoy el calendario es justo, es pequeñito, pero todo se va a concentrar en el PIB de los Estados Unidos, ¿vale? El PIB es el Producto Interior Bruto, es uno de los muchos indicadores o indicadores indirectos que utilizamos para medir la salud económica de un país, de una región, y cuando llevamos 2 trimestres consecutivos negativos o en contracción, podemos hablar de recesión técnica. Pues bien, en Estados Unidos, pese a los argumentos de ciertos sectores que están bastante sesgados por el puesto que ocupan, por lo que tienen que decir o por sus propios intereses, aún se comenta que hay la posibilidad de que no estemos en recesión o que no vayamos a entrar en recesión. Sí es cierto que en Estados Unidos ya hemos tenido, igual que en otros países, un PIB trimestral, o mejor dicho, dos PIBs trimestrales seguidos en negativo, en contracción, con lo cual en recesión técnica ya estamos. Pues bien, hoy vamos a tener el dato definitivo del PIB del tercer trimestre de este mismo año y veremos cómo avanza en ese sentido. Se espera un 2,9%, es un poco lo que ya se esperaba desde el principio, osciló entre el 2,6 y 2,9%. Tened en cuenta que para dar un dato final de PIB necesitamos tres datos, ¿ok? Hacemos uno, una aproximación, una segunda y una tercera que es definitiva. Así que esperamos un 2,9%. Veremos si esta noticia genera volatilidad, independientemente de si sale lo que tiene que salir o lo que se espera, sale más o sale menos, será muy interesante ver cómo afecta eso a los mercados, básicamente porque sería interesante ver qué ya descontaban los índices, ¿vale? Qué descontaban los inversores en referencia a este dato, si es que influye de alguna manera o no. Estamos viendo cómo tipos de interés, inflación, etcétera, etcétera, están apretando mucho y cada vez que hay datos hay volatilidad, pues veremos si sucede algo similar con el PIB. Además, ¿por qué comento que puede ser el único momento de movimiento de este año? Pues bueno, básicamente porque si ampliamos el calendario económico hasta lo que resta de año, podréis comprobar que no hay ningún otro dato interesante o ningún otro dato de tanta relevancia. Evidentemente tendremos datos importantes que afectarán más o menos a un sector o a otro, a un país o a otro, pero datos como tal, o conferencias, o ruedas de prensa, o comunicados, como podéis comprobar, hay varios días festivos por las fechas en las que nos encontramos, pero datos como tal que vayan a afectar directamente pues a Bitcoin, a criptomonedas, a índices directamente, no vamos a tener ninguno de aquí a final de año. Ya empezaremos el año que viene con nuevos datos de inflación, etcétera, etcétera. Pero en lo que resta en cuanto a calendario económico, se acaba hoy. Se acaba entre comillas. Además, estamos viendo, como podéis comprobar, y ahora analizaremos que el precio nos está moviendo. Se movió de manera positiva cuando tuvimos datos que eran positivos, de manera negativa cuando tuvimos datos o comunicados que fueron negativos y a partir de ahí plano, sin ningún tipo de movimiento, sin ningún tipo de reacción. Entonces el mercado te está demostrando día sí día también que se está moviendo por impulsos, por noticias, no se está moviendo de manera fluida en una tendencia. Esto nos denota un rango. Ahora hablaremos en el análisis de Bitcoin de hoy si puede haber algún tipo de cambio o no. Entonces, en cuanto a noticias, vamos a comentar, disculpad, dos temas muy rápidos, y es que el presidente de Ucrania, Zelensky, ya ha hecho su primera visita al extranjero en tiempos de guerra, desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, o mejor dicho, el ataque de Rusia a Ucrania, y ha declarado este miércoles, es decir, ayer, ante el Congreso de Estados Unidos, que la ayuda a Kiev es una inversión en democracia y no en caridad, ¿ok? Entonces, busca más apoyo estadounidense para el esfuerzo bélico de Kiev y se ha reunido también también el miércoles, antes de esta especie de discurso, con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Y Biden ha instado a los estadounidenses y al resto del mundo a seguir apoyando a Kiev en el año 2023. Tenéis que recordar que Estados Unidos, que se mete en todo, no quiere apoyar a Ucrania porque le cae bien Ucrania, sino que quiere apoyar a Ucrania para
fastidiar a Rusia, porque le cae mal Rusia, le cae mal China, le cae mal Japón, le cae mal todo Asia, ¿no? Entonces, Estados Unidos es el primer interesado para debilitar esa región del mundo que evidentemente le puede hacer algún tipo de sombra en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, pues bueno, así está un poquito la situación en este sentido y algo que para darle un poco de seguimiento a la situación de FTX, Gary Wang de FTX y Caroline Ellison de Alameda, que era la CEO de Alameda Research, se declaran culpables de cargos federales y cooperan con los fiscales. O sea, han dado ya la cara en ese sentido, ya estaban un poco en investigación, ya estaban en interrogatorios, etcétera, etcétera, pero se han declarado culpables de lo que es inevitable, o sea, de lo que les va a caer. No porque sean buenas personas, porque si fueran buenas personas no hubieran hecho lo que han estado haciendo a espaldas de todo el mundo durante los últimos años y meses, sino porque les habrán dicho, oye, te van a pillar porque los datos están ahí, mejor declárate culpable y ya está. Ahora recuerdo todos esos tweets que sacó la CEO de Alameda Research cuando salió el informe del balance y ella argumentaba que no había ningún problema, que había muchos más activos que ellos tenían pero que no salían en ese balance, ¿no? Fijaros las edades que tienen y es que Ellison, que es la CEO de Alameda, Wang, que es la persona que está en FTX, unos tienen 28 y 29 años cada uno. Y luego Sam tiene 30, es decir, es gente muy joven, tienen mi edad, o sea, es una barbaridad que gente así haya tenido responsabilidades tan elevadas y bueno, pues que lo haya hecho como lo ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos cómo está la situación de Sam, porque la comentamos ayer y antes de ayer, así está la situación de otras caras importantes en esta historia, ¿no? Entonces, yendo ya a Bitcoin. A ver, lo que hemos comentado antes, al final el análisis técnico lo puedes utilizar de muchas formas, te lo puedes complicar o lo puedes hacer sencillo. Aquí siempre intentamos hacerlo sencillo y al final, si tú estás viendo que cuando cuadras las noticias el precio reacciona y toma una dirección u otra, positiva o negativa independientemente, y cuando cesan esas noticias el precio no toma ninguna dirección, a ti el mercado te está dando pistas. No hay ningún tipo de interés y lo que sucede es que cuando hay noticias o hay traders que aprovechan ese momento rápido para meter trades a corto plazo operando la noticia y sacar un beneficio u otro, o que directamente, pues bueno, la gente dice, ah, vale, que la situación es esta, bueno, vendo, ah, vale, que la situación es la otra, vale, compro, ¿vale? Entonces, estamos viendo por activa y por pasiva que es la noticia la que mueve a este mercado. Claro, en este sentido, como el mercado es bajista, hay más noticias negativas que positivas, es evidente. Entonces, en algún momento tenemos algún que otro susto, como lo de FTX, como temas de IPC y IPC, perdonad, iba a decir inflación y tipos de interés, como lo de Luna, etcétera, etcétera. Entonces, vamos teniendo esos sustos que hacen esos saltos entre movimiento correctivo y caída, movimiento correctivo y caída, movimiento correctivo y caída, movimiento correctivo, pues vendrá otra caída, ¿vale? Tarde o temprano vendrá otra caída en base a noticias. Entonces, viendo un poco lo que podemos esperar del día de hoy, independientemente de la noticia, si hoy la noticia no genera ningún tipo de volatilidad, vamos a seguir en este movimiento, en este patrón correctivo, ¿vale? De momento, tenemos ese beneficio de la duda. Ya hicimos un análisis el otro día, analizando justamente este cruce de medias móviles. Entonces, en 5 de las 6 o 7 veces que se ha formado este cruce de medias móviles, hemos tenido una especie de pullback, que es lo que estamos teniendo ahora, previa a una continuación bajista, ¿ok? Entonces, si hoy el día la noticia significa algo negativo y el mercado lo ve como tal, veremos ese movimiento bajista. No creo que sea muy exagerado, pero lo podríamos ver, ¿no? Algo que casaría en este sentido, ¿no? En este pullback y continuación. Entonces, si no hay ningún tipo de volatilidad, si no hay ningún tipo de afectación, sí que es cierto que seguiremos con ese beneficio de la duda de, bueno, es que ya hemos visto que después de, porque es estadística, podéis ver el vídeo del otro día, vimos que después de un movimiento impulsivo hacia abajo, se cruzan las medias móviles, se forma una corrección y luego continuamos, ¿no? Entonces, esa corrección a veces dura X y a veces dura Y. Seguiremos con ese beneficio de la duda de, oye, es que estamos en esa corrección, se está alargando esa corrección, pero la probabilidad es de caer, ¿no? Pero sí que es cierto que el entorno cada vez será más hostil para ese movimiento bajista, porque esto es un rango, en términos generales, tuvimos una pequeña dilatación alcista, otra por aquí, algunas dilataciones bajistas, pero en términos generales es un rango, ¿no? Sí, perdonad, sí que es cierto que podríamos alargar
esa disposición de rango. Sí que es cierto que podría significar, vale, seguimos en esa corrección antes de caer, pero como más tiempo pase, peor. Entonces, yo personalmente cada vez confío menos en este movimiento, pese a que sigue siendo posible, cada vez la probabilidad es inferior, porque es que literalmente estamos viendo cómo no hay ningún tipo de interés ni ningún tipo de motivación. Veremos si la noticia de hoy le da un push, le da un, oye, espabila que estás en movimiento y ya está, pero sí que es cierto que de aquí a final de año, si la noticia de hoy ya no genera ningún tipo de impacto, va a ser complicado, a menos que salgan noticias totalmente inesperadas, va a ser complicado, porque entre que va a haber falta de noticias, que Bitcoin, como estáis viendo, ya no tiene ningún tipo de dirección clara y que son fechas festivas, que muchos inversores se las toman de festividad o que no se implican en el mercado, y más viendo la situación en la que estamos, puede haber una falta de volatilidad importante, ¿vale? Puede haber una falta de volatilidad importante y que esto, pues bueno, oscile de alguna forma aleatoria hacia arriba o hacia abajo en función de cómo sople el viento en cada jornada, ¿vale? En cambio, pasando a Estados Unidos, pasando al Nasdaq, ya comentamos que la ruptura de este nivel de aquí, de esta zona de los 11.500, implicaba directamente irnos a por los 10.500, 10.600, que son los mínimos anteriores, ¿no? Como podéis comprobar, tenemos un claro triple techo en este punto de aquí, no porque lo diga yo, sino porque se formó de esta forma, 1, 2 y 3, y luego tenemos una ruptura de los mínimos anteriores, que son pues esos 11.500, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Estamos viendo un movimiento impulsivo, a falta de tener una línea horizontal en forma de soporte en este punto de aquí, como sí que la tenemos en Bitcoin, que es este nivel intermedio del rango, pues bueno, como en Nasdaq no la tenemos, esto nos está viendo como un movimiento bajista y un rechazo, ¿vale? Sino que se está viendo literalmente como un impulso, un pullback y una continuación. Entonces, si las noticias de hoy no marcan dirección bajista, en este sentido, podremos seguir viendo y podemos esperar que este movimiento se alargue de manera pausada, de manera tranquila, porque la falta de volatilidad no afecta solo a Bitcoin y a criptomonedas, afecta a todos los mercados, y la falta de noticias lo mismo, y la festividad lo mismo, ¿no? Entonces, esto se podrá ver sin ningún problema como un patrón de impulso, pullback y continuación. Que hay falta de volatilidad, que hay falta de interés y el mercado va goteando para abajo, no pasa nada, porque muchas veces los pullbacks son en forma de ABC, con lo cual podremos ver un A, B, C y una continuación bajista, ¿vale? Al final hay recursos técnicos para justificar prácticamente cualquier tipo de movimiento y en este sentido lo que os quiero comentar es que tenemos mucha mejor pinta bajista en Nasdaq, en Estados Unidos, que no en Bitcoin, básicamente por ese patrón de impulso, pullback y continuación. ¿Qué podemos esperar? Si la noticia de hoy no afecta de ninguna forma, pues yo creo que podemos esperar un goteo o un movimiento alcista y en este caso, en el caso de que estemos o confirmemos esta desaceleración que estamos viendo y el precio, pues bueno, gotee para abajo, yo creo que igualmente habrá algún tipo de movimiento impulsivo, porque este tipo de zonas, este tipo de patrones están muy marcados y la gente, entendiendo que hay este punto aquí, un trader no quiere vender aquí, no quiere ponerse corto aquí, lo que quiere es ponerse corto lo más cercano posible a este punto de aquí para poner stop loss por encima, ¿vale? Si tú te pones corto aquí, dos cosas, o pones el stop en tierra de nadie, lo cual es un error, o pones el stop en Cancún, lo cual es otro error, con lo cual no te sale rentable. Entonces la falta de posiciones cortas puede implicar esa subida en el corto plazo hasta ciertos niveles, ¿vale? Ya finalizando con el DXY, sabéis que comentamos este patrón de cuña, este patrón de desaceleración que estábamos viendo, pues bien, lo que puede parecer una falsa ruptura, al final no es otra cosa que un alargamiento de esa cuña, ¿ok? A ver, es verdad que como más se alarga una cuña, al final una cuña no es infinita, ¿vale? No dura para siempre, o un rango o un canal, ¿ok? Sí que es cierto que de momento sigue siendo proporcional, esto es un impulso y aquí iniciamos este patrón de desgaste, de desaceleración. A ver, no tiene por qué ser finalmente sí o sí una cuña. Lo que parecía técnicamente hablando era una cuña por motivos evidentes, pero imaginaros que se pone a hacer así. Quitamos el patrón de cuña, queda descartado, pero esto finalmente es una desaceleración, sigue siendo un freno, y un freno mayor que una cuña, porque al principio, fijaros, la velocidad de caída, luego cuña, y luego en vez de cuña, plano horizontal, con lo cual pasas de caer a caer poco a no caer, ¿vale? En este sentido, sigue siendo el mismo tipo de movimiento esperado de cara al futuro, que es una especie de movimiento impulsivo que puede provocar, en este sentido, nuevas caídas en Bitcoin, Nasdaq y demás, ¿no? Como podéis comprobar en gráfico semanal, aquí podemos desarrollar mejor la cuña, estamos apoyados en zonas de soporte muy importantes, y oye,
aunque sea una especie de movimiento impulsivo, fijaros, que vaya hasta la Bull Market Support Band, que es un nivel de resistencia importante, igual que lo es de soporte, lo es de resistencia, esto ya significará una caída en diferentes activos. ¿Vale? Así que es algo que tenemos que tener presente. Este vídeo ya lo voy a dejar por aquí. Quería un poco actualizar la situación, quería un poco comentar las noticias, por qué podíamos ver volatilidad durante el día de hoy y por qué podría acabarse esa volatilidad hasta el 2023. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.